unidad 1 y 2 de transmisión de datos. Mi nombre es Javier de Lima y bueno, a continuación, entre lo que les puedo decir sobre la transmisión de datos, voy a regir todos los temas sobre el contenido, algunos ejemplos de esta dicha transmisión. Bueno, entre el desarrollo histórico de la transmisión de datos, que viene siendo prácticamente que la comunicación de la misma, estas formas de comunicaciones son las más antiguas, como son los sonidos de los animales, ¿verdad? Y de los seres humanos como tal. De esto se engloban la comunicación, telecomunicaciones, teleinformática, transmisión de datos. Entre los objetivos de la transmisión de datos es reducir el tiempo y el esfuerzo, aumentar la velocidad de entrada y salida de dicha información, reducir los costos de operación y aumentar la capacidad de organización de costos de esta transmisión. En estas transmisiones hay transmisiones locales y remotas. Ya hemos visto transmisiones de datos que consisten en los movimientos de información de punto a punto, de codificar una señal de un transmisor a un receptor. En esta transmisión existen varios modos, como es los modos de transmisión asíncrona y síncrona. Entre las asíncronas viene siendo como principal motor el emisor, que viene a dar la información, y el receptor recibe esta dato o esta red que es asíncrona, como su mismo nombre lo dice. El receptor consiste en conseguir exactamente cuándo debe recibir dicho mensaje. En cambio, en la transmisión síncrona, la transmisión es el flujo de ritmo que genera la centralización de los datos de una red de un modo tal que se codifique la señal y ésta sea recibida de tal manera que sea eficaz y completamente exacta en una trama o en un bloque. Los tipos de transmisión entre un canal tiene varios métodos, que es el método simplex, semiduplex, método duplex y half duplex. En el método simple es aquel donde la estación siempre actúa como una fuente y la otra siempre como un colector. La fuente genera este flujo de datos y el colector lo envía o busca como una línea de transmisión. En el semiduplex, la estación es al momento de recibir la información y actúa como una fuente y como lo había nombrado, una estación de A y B, o sea, una corresponde a otra. Y en el duplex, las estaciones A y B actúan como una fuente y un colector, pero también transmitiendo y recibiendo información simultáneamente, de forma veraz entre una y otra. Y la half duplex, cuando los dos equipos se comunican en LAN, la información viaja normalmente en una sola dirección, dado que las redes en bases usadas por esta misma LAN admite una sola señal, que es la que se va a recibir. Entre los sistemas de control, esto es prácticamente que un bloque o una toma de un bloque, que es donde entra la señal, ¿verdad? Hay un sistema de control que viene dado por un aparato electrónico o dispositivo que consiste en combinar los componentes electrónicos y los circuitos de la misma, de forma que este sistema se controle en un medio tal que a la salida sea bien recibido. Entre estas comunicaciones y señales está la conmutación. Esta conmutación se da en los circuitos, en los mensajes y en los paquetes. En los circuitos normalmente se ven las telecomunicaciones por conmutación de circuito, valga la redundancia, implica los momentos dados de dicha ruta dedicada en dos terminales, un positivo y un negativo. Estas rutas comprenden secuencias de entrelaces de nodos
en tal momento que se distribuyan de forma equitativa en todas las partes. En la conmutación de mensajes, este tipo de conmutación va dado al terminal que se requiere recibir el mensaje y pasa a través de una red, de un nodo a otro. En la conmutación de paquetes se trata de combinar las ventajas de la conmutación de mensajes y circuitos, y esto se forma y se engloba en un solo paquete de técnicas de simular los mensajes y se vayan, como quien dice, distribuyendo de forma equitativa en todo el circuito como tal. Bueno, les puedo explicar una serie de conceptos, como es la compresión de archivos, método reversible, compresión sin pérdida, codificación y decodificación LZW y compresión con pérdida. En la compresión de los archivos consiste en sustituir la cadena de datos por una cadena más corta y esta misma sea guardada. En el método reversible, los logs permiten la reconstrucción exacta de tal origen, y el lossy la información original sobre la recuperación próxima de dicha señal. En la compresión sin pérdida se ven las diferencias del sistema, como son la parte adaptativa y no adaptativa, semiadaptativa según la cuenta o las características del archivo que se va a comprimir en este caso. La codificación y decodificación es lo más rápido y confiable, y se utilizan formatos GIF o el TIFF. Entre la relación entre comprensión y con pérdida tenemos que dentro de la categoría esto se conoce como una eficiencia en el formato JPEG. Y por último, la compresión de audio y video, que aquí le nombramos varias, como el MPG. Este viene dado por 1, 2 y 3, en donde va a englosar la parte que es DVD, Blu-ray, según el diseño para la televisión y la definición a alta densidad. En la parte de escola existen dos leyes: la ley de Harper 1 y Harper 2. En la 1, quiere decir que no importa que la cola se sitúe una sobre otra, y siempre avanza más rápido la que comienza en vez de la que termina. En la segunda ley se explica que toda aquella cola que está al principio empezará a ir más rápido de forma veraz. Y bueno, entre uno de los ejemplos en la actualidad como tal, podemos hablar sobre la telefonía, como es la telefonía 4G. Esta telefonía es la más avanzada y la que se está ejecutando actualmente, ya que es una telefonía un sistema que nos permite ser más rápido que la CDMA. En cambio, tiene algunas ventajas y desventajas, porque por ejemplo en la 4G podemos descargar datos de forma rápida, ya que cuenta con una velocidad de 1 GB. Y bueno, englobando entre ventajas y desventajas, por ejemplo la CMA es una línea como tal más eficaz en cuestiones de datos como tal, no para descargarlo, sino para encontrar ahí la señal exacta y no hayan pérdidas, como lo nombraba en la parte teórica del video. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado.